escenario en la atención oncológica post-COVID, lo cual es un desafío sumamente complejo, porque en este momento estamos, podríamos decir, navegando en el medio de la tormenta y estamos aprendiendo todos los días acerca del tema. Entonces, como no teníamos la valentía, muchos, como para poder dar esta charla, lo buscamos al doctor Diego Caen de La Rioja para que nos dé esta charla que es sumamente compleja y que necesita de ser muy buen disertante, tener mucho sentido común y hacer un esfuerzo muy importante por mantenernos entretenidos y atentos a todos. Diego es oncólogo clínico, es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, es docente de la Universidad Nacional de La Rioja y es el director del Departamento de Investigación del Centro Oncológico Riojano Integral. Así que bueno, seguramente la charla va a ser muy entretenida y les voy a dar la palabra a Diego para que pueda empezar a hablar y a tocar este tema tan complejo. Diego. Bueno, antes que todo, agradecerte, José, agradecer a la Sociedad Argentina de Oncología por esta gran oportunidad que me dan de hablar de un tema que básicamente no hay mucho escrito. Así que esto lo hace mucho más interesante porque, bueno, nada, es un tema que hemos hablado con mucha gente con experiencia. Tengo que decir que sin duda el Hospital el Hospital Italiano de Buenos Aires es uno de los hospitales que tiene más experiencia en esto, igual que otros, con lo cual creo que más allá de la presentación que yo voy a dar, lo interesante va a ser la discusión que se genere después o las preguntas que podamos contestar y que entre todos saquemos algo de conclusiones de todo esto. Sí, bueno, el título es este, escenario de la atención oncológica post-COVID-19. Esto de post-COVID es un tema, ¿no? Porque ¿qué es post-COVID? No es simple el post-COVID y no sabemos cuándo va a ser post-COVID. Básicamente trataremos de en los próximos 30 minutos, así dejamos tiempos a preguntas, hacer una introducción de qué estamos haciendo hoy con este tema, con el COVID, y luego el cambio de escenario en dos etapas. Lo dividí en una etapa de convivir con el virus, ¿sí? Que sea una etapa que yo la llamo pre-vacuna, y otra etapa será con esto casi solucionado, que será cuando tengamos la vacuna. Creo que van a ser dos escenarios totalmente diferentes y probablemente arrastremos mucho de un escenario al otro, pero para mejor, ¿no? Para que mejoremos mucho en la práctica y si la excelencia sea mucho mejor en cuando todo esto ya esté solucionado, esperando una próxima pandemia o no, no lo sabemos. Como siempre termino mis presentaciones con una conclusión y con una opinión personal. Es importante aclarar dos cosas. Primero, quiero aclarar que la atención oncológica nunca se frenó, ¿sí? Muchas especialidades médicas frenaron su atención casi bloqueada. La oncología en ningún centro del país y creo que del mundo se ha bloqueado, o sea que hemos tenido que aprender a funcionar en el medio de esto, y esto creo que es una virtud muy importante del oncólogo, a acomodarse a todo esto, y que todo lo que vamos a decir está basado en datos de artículos, de guías, pero no hay un estudio randomizado, no hay curva como nos gusta a los oncólogos, no hay P significativa como nos gusta a los oncólogos, con lo cual es, nada, acostumbrarse a dar presentaciones sin esas cosas que nos gustan a nosotros, que son las curvas, que son todo eso que estamos tan acostumbrados. Nada, todo el mundo trata de sacar guía. Es increíble la cantidad de guía COVID-19 que hay en esta pandemia y cómo se escribieron guías que antes demoraban meses en días o semanas. Todo el mundo sacaba una guía COVID, ¿no? Y bueno, y están las guías de ESMO que son bastante útiles, están las guías de pulmón, de pulmón, están la NCCN que también larga su guía. El Fleming, en un esfuerzo, la verdad, muy interesante, hizo sus guías y son bastante prácticas, pero bueno, son guías, ¿no? Yo siempre digo que las guías son guías y hay que tener cuidado con el tema de la guía, más teniendo un país como que tenemos, con lugares donde hay realmente muchos casos, lugares donde hay menos casos, entonces querer aferrarnos a una guía y cumplir una guía a rajatabla
puede llegar a ser un error, y creo que eso lo podemos discutir al último, ¿no? Nada, ¿quiénes son? Nuestros pacientes son de riesgo, los pacientes oncológicos son de riesgo, esto no hay duda, esto no se discute. Por supuesto que hay dos grandes grupos. Está el grupo de pacientes que está en su casa, que tiene que hacer un control y que lo ideal es que esté sola, jugando un solitario o lo que sea, pero que esté sola. Y a lo mejor ahí sí todas las guías hablan de retrasar los controles, y creo que en esto no hay punto de discusión. Pero creo que la discusión se forma en la enfermedad activa, en los pacientes que tienen que hacer quimioterapia, en los pacientes que tienen que hacer radioterapia, o más discutido todavía, los pacientes que tienen que ir a una cirugía oncológica, y todo lo que se ha discutido. Ha salido una guía también muy buena, Intersociedades, que salió ayer, creo, o anteayer, y no me dio tiempo, pero todas las asociaciones, la Asociación Argentina de Oncología, la Asociación de Urología, la Asociación de Cirugía, una guía realmente muy bien hecha, súper bien explicada, y habla justamente de todos estos puntos y qué hay que hacer. Pero bueno, repito, es una guía y muchas cosas nos aferramos a Italia o a España o a Estados Unidos, donde no es la misma situación que hay en Argentina, ¿no? Y eso es importante aclararlo. Yo creo que lo más importante de todo es el sentido común. O sea, creo que, como siempre, el oncólogo o el médico tiene que poner dentro de su práctica clínica, más allá de los trials, más allá de todo el randomizado, el sentido común. Tenemos que entender que tenemos que usar las guías, pero que el sentido común es clave. Si no tenemos sentido común, esto se va a hacer sumamente complicado y podemos llegar a cometer errores muy importantes. Bueno, nada, como digo, esto no está basado en ningún estudio clínico, pero bueno, son guías. Las guías, esto se vio mucho tiempo y sé que todo el mundo ya este tema lo tiene muy familiarizado. Los pacientes que reciben quimioterapia, y sí, tienen más riesgo de lo que no reciben quimioterapia. Salieron artículos de decir, bueno, no, pero son los pacientes que hace 15 días hicieron quimioterapia. Luego la guía de ESMO dice, no, son los que hicieron 3 meses de quimioterapia. La verdad, 3 meses, 15 días, complicado, ¿no? Pero bueno, son un poco las guías y son lo que nos dicen. Los pacientes que reciben radioterapia extensiva, sin definir claramente qué es radioterapia extensiva, pero bueno, también son de riesgo. Por supuesto que los pacientes que tienen que recibir un trasplante de médula ósea o que recibieron un trasplante en los últimos 6 meses son pacientes realmente muy inmunodeprimidos, o pacientes que están con drogas, con inmunosupresores. Claro que son pacientes de riesgo porque son propensos a infecciones y a peor pronóstico, y está claro que los pacientes que tienen cáncer se mueren más que los pacientes que no tienen cáncer. Y bueno, ¿no? Las personas que tienen un daño o que tienen una enfermedad linfática o una leucemia o un mieloma, sí, claro que están en mucho más riesgo que los pacientes que tienen tumores sólidos. Yo creo que esto es el resumen de eso. Básicamente, por eso pongo y sí, el paciente que tiene leucopenia, el paciente que tiene glóbulos blancos bajos, el paciente que realmente tiene un impacto inmunológico se lo ve. Un paciente que tiene baja inmunoglobulina es un paciente inmunocomprometido. Un paciente que esté tomando corticoides, que esté inmunosupresor por algún trasplante o por algo. Y sí, claro, es un paciente que claramente lo tenemos que cuidar y claramente lo tenemos que aislar y claramente tenemos que dar todo el foco a ese nivel. A mí me parece práctico esto, ¿no? Me parece esto que hizo ESMO, de decir, bueno, tengo prioridades, ¿no? Entonces, bueno, tengo pacientes de alta prioridad, tengo pacientes de mediana prioridad y tengo pacientes de baja prioridad. Y bueno, los pacientes de alta prioridad son aquellos que están estables, pero que tienen una magnitud y un beneficio con el tratamiento que le tengo que hacer, que realmente impacta sobre su sobrevida, y este paciente lo tengo que tratar. Un paciente de mediana prioridad probablemente es un paciente que no está tan crítico, que puedo retrasar 6 semanas, aunque ya no sé cuánto hay que atrasar, porque esto del COVID está demorando mucho tiempo, pero bueno, un poco las guías hablan de esto. Y después está el paciente con baja prioridad, el paciente que realmente tiene una enfermedad de bajo volumen, de bajo crecimiento, que tal vez no tengo mucho apuro en empezar un tratamiento. Pero repito, esto es una guía que si no le ponemos sentido común, no sirve para nada y no podemos seguir adelante. Hasta acá, esto con el pico epidemiológico. La pregunta es qué pasa después, qué pasa en el post-COVID, ¿no? Y qué pasa, y nos vamos a basar
en la etapa pre-vacuna, que es la que vamos a empezar a vivir ahora. Y la realidad es que acá me parece que lo más importante es la experiencia personal y lo que podamos opinar y lo que vamos a hacer, porque nadie tiene la bola de cristal, creo que la Stili tampoco la tiene, aunque sí sé que es uno de los oncólogos que más está en contacto con los pacientes con COVID, pero no creo que ni él, que tiene contacto, que su hospital tiene contacto, que vamos a ver cómo le manda un informe diario de todos los pacientes que tienen, los recuperados, la cama de UTI, tenga la bola de cristal para decirnos qué va a pasar en este post-COVID con una certeza del 100%, ¿no? Entonces, me parece importante esto, ¿no? Vamos a hablar desde etapa pre-vacuna y vamos a tratar de imaginar cómo va a ser el escenario post-COVID. Claramente tenemos que salir del aislamiento, ¿no? Claramente hay que salir de este aislamiento, o sea, no podemos vivir aislado como empezamos. Esto tiene que tener un equilibrio, como dice acá, ¿sí? Y este equilibrio se basa en 4 pilares. Un pilar que es el sanitario, ¿eh? Hay que mejorar los hospitales, hay que mejorar, pero no es cuestión de poner 100 camas más en una. En La Rioja se hizo mucho poner estas carpas, ¿sí? Y estas carpas, poner 100 camas y todos juntos ahí. Yo creo que, no, lo sanitario es mejorar, que los médicos tengan los barbijos que tienen que tener, que tengan las batas que tienen que tener, que tengan las máscaras faciales que tengan que tener. O sea, cuando hablo de sanitario me refiero a todo eso. Lo económico, ¿sí? Y aquí el equilibrio entre lo sanitario, económico y aislamiento es clave porque lo económico está impactando y va a impactar en este post-COVID en forma muy importante. Lo social, que está equilibrado con lo económico y con lo sanitario, y lo institucional, ¿no? Y no solamente institucional médico, sino la justicia, todo lo que es institucional del gobierno. Basta de escuchar frases como lo normal no va a volver. Sí, a ver, ¿qué es normal? ¿Qué no es normal? Estas frases son frases que la verdad no tienen ninguna implicancia. Lo normal va a volver lo que tenga que volver y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y probablemente no hacíamos bien las cosas. Yo siempre doy el ejemplo. En La Rioja hay muchas instituciones y yo voy porque atiendo pacientes en varias de ellas. Y yo entraba a la terapia como venía vestido de la calle. Y eso está mal, eso no se hace, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros venimos arrastrando que no se deben hacer, que no se debían hacer y que no se van a poder hacer ahora de post-COVID y esas cosas tienen que quedar como positivas. La economía, ¿cómo se va a comportar después de esta pandemia? Y esto me parece que sí va a impactar sobre la atención oncológica. He leído un par de artículos estos días, preparando esta presentación justamente, de Eric Thompson, que es un economista muy famoso de Estados Unidos, y él escribe un artículo que tiene 4 reglas básicas, y me pareció interesante, más allá que no es médico puro, porque creo que sí nos va a impactar. La regla número 1 dice, salvar vidas o salvar economía es una elección falsa, ¿sí? Está demostrado desde la pandemia que hubo del virus español, desde muchas pandemias atrás, que los países que hacían aislamiento salían y mejoraban su economía mucho más rápido que los que no lo hacían, ¿sí? Esto de no hacer aislamiento para que no se caiga la economía es absolutamente falso. Y ahora vamos a ver los datos de Estados Unidos y podemos ver los datos de Brasil, que quieren hacer como que nada pasa y la economía se está derrumbando igual. O sea que esto de salvar vidas, salvar economía no existe, ¿sí? No es cierto, no es verdad y no va a suceder. Por supuesto que hay un colapso en el turismo, por supuesto que hay un colapso en la inversión de todo tipo, en los precios de la materia prima, del petróleo, por supuesto que lo hay. Fíjense en Estados Unidos, ¿no? Fíjense en Estados Unidos, un país con un presidente que dice que no hay que hacer aislamiento, que hay que seguir con la máquina de la economía. Se derrumbó la economía, se derrumbó el trabajo, ¿sí? Hay 27 millones de personas que quedaron sin trabajo, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque no es esto, salvar vidas o salvar economía, no es para nada así. Fíjense en, con cuarentena o sin cuarentena, cómo cayó en Estados Unidos 2020 el desempleo, ¿no? ¿Cómo fueron los reclamos de falta de trabajo y los seguros post-trabajo que le llaman la gente de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo aumentó con un pico nunca visto en la historia del mundo, nunca visto en la historia del mundo?
Eric Thompson siguió con sus reglas. Cuando hablo del punto 4 no voy a hablar de los médicos, sino de la ciencia. El punto 2, o la regla número 2, paguemos a la gente un sueldo justo para que no trabaje, ¿sí? Complejo eso también, ¿no? Esto de pagar un sueldo para que no trabaje y se quede en su casa, complicado. Construyamos para las empresas una máquina del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué hay que tratar de hacer? Y bueno, que las empresas que no facturan en este tiempo, aguantarlas para que justamente no creen mayor desempleo. Muy complejo también. Y por otro lado, el negocio de la ciencia, ¿sí? Y se convirtió en la ciencia. Y cuando veamos lo que pasó con la economía, vamos a ver que la ciencia sí creció. Y el ejemplo claro que da este artículo es cómo Corea del Sur, que es el creador del kit diagnóstico verdadero, no el de China, que da 2/3 de falsos positivos, sino el de Corea del Sur, cómo crecieron las ventas en ciencia en Corea del Sur por crear el kit diagnóstico del COVID, del coronavirus. La pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿sí? Y no todos perdieron en esto de la pandemia y la post-pandemia, digamos, ¿no? Claramente aprendimos a hacer esto, aprendimos a poder reunirnos, hacer reuniones de comisión directiva, hacer reuniones con amigos, hacer la educación, o sea, muchísimas cosas. El Congreso ACR se hizo virtual, en pocos días larga ASCO virtual. O sea, claro, aprendimos que se puede hacer cosas virtuales y que sí funciona hacer cosas virtuales. Bueno, nada, aprendimos que las escuelas son importantes, no lo niego, pero bueno, también existe el aula virtual y la verdad es que, bueno, pareciera que esto funciona, aunque no sé ustedes, en mi casa pasa más esto que el aula virtual, ¿no? O sea, no es tan simple, porque bueno, no somos docentes y hay que enseñar a los chicos y se vuelve complicado a veces. Esto fue positivísimo, o sea, ahora te llevan todo a tu casa. No hay nada que no te puedan llevar a tu casa y mucho más rápido que lo que te llevaban antes. Entonces, antes, ¿por qué demoraba, no sé, una pizza 1 hora y media? Si ahora en 20 minutos te están tocando el timbre y te están trayendo la pizza. O sea, realmente esto vino para quedarse y creo que esto mejoró. Y bueno, hay otros procedimientos como la biopsia líquida, como procedimientos médicos que también pueden venir para quedarse y que también hagan que esto mejore y que esto sea mucho más productivo. Fíjense, sin duda el coronavirus está produciendo una aceleración más, produjo la aceleración más grande en la adopción tecnológica que no se ha visto nunca en la vida. De hecho, hay muchos artículos que hablan de que se calcula, de que se aceleró en 10 años lo que estamos haciendo hoy. O sea, esto que es la telemedicina, que es esto que estamos haciendo ahora con las presentaciones, en teoría va a pasar en 10 años a lo que está pasando hoy. Con lo cual, el coronavirus, esta pandemia, aceleró 10 años todo esto. Y lo que decía recién, no todos perdieron en la economía. Fíjense los libros, ¿no? Fíjense lo que se vendió de libros de educación. Creció un 234% la venta de libros online creció. Y fíjense en este otro cuadro que está acá, todo, o sea, mucho cayó, todo lo que son partes de vehículos y partes de los vehículos cayeron un 75%, otro tipo de equipamiento también de transporte un 60%, todo lo que es auto cayó un montón, pero fíjense en todo lo que fue supermercado, comida, todo eso subió un 10%, equipamiento médico un 10%, con lo cual yo creo que debe ser mucho más. Pero bueno, ahora se vende mucho más barbijo, se vende mucho más alcohol en gel, se vende mucho más alcohol. O sea, no todos perdieron, ¿no? Y creo que esto es importante, más allá de la oncología, ver cómo va a cambiar el mundo y cómo van a cambiar las ventas. Por ahora hay que tener claro que los eventos no van a volver, ¿sí? En mucho tiempo no van a volver, ¿sí? Va a tardar mucho tiempo en que volvamos a tener un congreso con 40.000 personas como era ASCO. El cariño con extraños no va a volver, o sea, no nos vamos a dar un abrazo cuando nos veamos, ¿sí? Esto también va a pasar mucho tiempo. Esto, el e-commerce, ¿no? Esto de lo que pasa en Estados Unidos, que vos pedís algo y te llega a tu casa y lo compras en cualquier parte del mundo y vos lo comprás como era en Estados Unidos, en Argentina ya también es un hecho. Y esto es muy positivo, digamos, o sea, vos vas a comprar a tu casa prácticamente absolutamente todo. Y el Internet es un derecho humano, o sea, ya si no tenemos Internet, no podemos hacer esto. Y si no podemos hacer esto, no podemos estar conectados ya directamente con nadie. Con lo cual, en Europa ya es
un derecho humano. En Argentina, en Latinoamérica, va a tener que ser un derecho el tener internet y el tener buena calidad de internet. La atención oncológica, ya basándonos un poquito más en eso, me parece que va a estar muy dependiente de la región, de la fase en la cual cada sector del país esté, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es lo mismo probablemente ahora Buenos Aires, que está en una fase 3, que la mayoría del país que está en una fase 4. Nosotros nos hemos dado cuenta en el consultorio cómo esta semana, desde que dicen que estamos en fase 4, y eso que La Rioja es una provincia que tiene mucho COVID para su nivel de habitante, claro, ahora los consultorios se están llenando mucho más, entonces hay que tener ciertos cuidados. Pero quiero decir, como gente del interior, que hay que entender que la oncología del interior va a sufrir y se va a ver complicada hasta que no se normalice a nivel nacional y hasta que no se normalice donde sucede todo, que es la capital federal y Buenos Aires, porque estamos teniendo problemas con los insumos, porque si los insumos vienen todo de capital federal. Los monitoreos de protocolo, a lo mejor un tema para hablar después. Luis Fain dio una excelente presentación de lo que son los protocolos. O sea, todos los monitores, o la mayoría de monitores, viven en Buenos Aires y tienen que tomarse un avión que no pueden tomar y que no pueden ir al interior para monitorear, con lo cual no están abriendo los reclutamientos de los protocolos. Con lo cual estamos sin reclutar y por lo tanto no estamos dándole a la máquina para que esto pueda funcionar. Las derivaciones de los pacientes. Yo tengo muchos pacientes de cirugía hepática, por ejemplo, que tienen que ser operados en Córdoba y los pacientes no están pudiendo irse. O pacientes que ve el propio doctor Lastir en el italiano, que son de La Rioja, no están pudiendo ir al italiano. Entonces, esto también está trayendo una complicación. Entonces, hasta que todo no se normalice, no va a haber una normalidad total, por más que haya sectores con fase 5, si Capital Federal sigue complicada y sigue en fase 3, no va a haber una normalidad absoluta de todo esto. Esto me pareció bien, esto es de España, así que, pero bueno, me parece que puede llegar a ajustarse a lo mejor con unos meses más. Este es un escenario sumamente optimista en una etapa pre-vacuna, ¿no? Donde está básicamente diferentes líneas, ¿no? La alimentación con su pico y se mantiene bien, ¿eh? La gente que tiene un supermercado, que tiene un almacén, no le está yendo nada mal, esto es una realidad, hay que hacer cola para entrar a los almacenes. Pero bueno, sí, claro, por supuesto que los que tienen restaurante y ocio están muy abajo, ¿sí? Están acá vendiendo en domicilio, ¿sí? Estamos en aislamiento y restricción, pero cuando entremos en la estabilización y la recuperación va a pasar muchísimo tiempo. Ni hablar de los viajes, fíjense en la línea celeste de los viajes. Turismo, o sea, turismo doméstico probablemente pueda aparecer en algún momento, pero el turismo internacional, en el mejor de los escenarios, aquí dice Navidad austera, o sea, fíjense, en diciembre probablemente esto todavía no llegue a la curva de normalización y probablemente en nuestro país esto sea un poco más, ¿no? Pero un poco así, creo yo, en mi opinión, esto va a ir funcionando hasta la recuperación total sin la vacuna. Por supuesto que si sale la vacuna, bueno, sí, habrá que ver a cuántos vacunamos, primero a quiénes vacunamos, a cuántos vacunamos y en qué momento los vacunamos y en cuánto tiempo los vacunamos, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en la oncología un poco más. La economía digital sobrevive, ¿sí? Sobrevive en la pandemia y post-pandemia. Se quedó y quedará y sobrevivirá y hay que hacer mucha cosa digital, incluso economía digital. ¿Qué va a pasar con las reuniones? ¿Qué va a pasar con los congresos? ¿Habrá un mixto de congresos? ¿Habrá posibilidad de, no sé, ir a ASCO y también escucharlo en forma virtual? No lo sé. Las consultas, la telemedicina, práctica la telemedicina, ¿no? ¿Cuántas consultas podríamos hacer telemedicina? Ahora bien, ¿quién va a pagar la telemedicina? Porque los pacientes no valoran mucho la telemedicina, en mi experiencia personal, no valoran mucho la telemedicina. Piensan que la haces telemedicina y la tenés que hacer gratis. Y las obras sociales ni hablar. Con lo cual, me parece que este es un tema que habrá que ver, ¿no? Pero bueno, la telemedicina es buena y es fundamental y probablemente sirva para hacer interconsultas, ¿no? Que un paciente pueda hacer interconsulta incluso en el exterior o si vive en La Rioja, en Buenos Aires. Me parece que la telemedicina es importante y hay que acomodarlo un poquitito, pero creo que va a quedar sin duda. La telemedicina y la realidad virtual, como estamos diciendo, ahí vino para quedarse. Por ahora, hospitales de día
y salas de espera, se aconseja, todas las guías aconsejan mantenerlas a un 50% del espacio que tienen, ¿sí? Respetando este aislamiento social, por supuesto todo el mundo con barbijo, pero bueno, un poco estas son las salas de espera que uno debería tener. Complicado esto, ¿no? Porque a veces la gente se acumula, pero uno debería tener todo esto. A mí más que movimiento de la oncología me preocupan las otras especialidades, ¿sí? En mi experiencia, más que el oncólogo, que como digo, el oncólogo nunca dejó de trabajar, siempre continuó trabajando. Me preocupa cirugía general, me preocupa imágenes, me preocupan las biopsias, porque las primeras semanas hubo un bloqueo de esto, o sea, listo, directamente se fueron, por lo menos lo que nos sucedió acá, los cirujanos se fueron a su casa, y nosotros tenemos que seguir operando pacientes y creo que y recién teníamos 2 casos de COVID, entonces me preocupan las otras especialidades y creo que nosotros tenemos que impulsar a las otras especialidades para que no se frene todo esto. No sé, digo, tal vez iremos a ASCO 2025, pero bueno, eso es una forma de decir, ASCO 2025, tal vez el año que viene, ¿no? Y hay cosas interesantes que se empiezan a hablar del post-COVID, que tal vez sirva para la discusión con el doctor Lastiri al final, ¿no? Fíjense, primero, hay una empresa de aviones que ya te está haciendo el test rápido antes de subir al avión, ¿no? Entonces te hace un test rápido y sabes si tenés anticuerpo o no, bueno, y lo están haciendo. Y después, esta foto que ustedes ven acá es cómo serían los aviones, ¿sí? Con vidrios entre los lugares. O sea, aparentemente, yo no creo que viajemos tan cómodos como esta foto, pero bueno, vamos a estar viajando así, separados, ¿no? Y yo creo que si las aerolíneas hacen esto va a quedar para siempre, digamos, aunque venga la vacuna y aunque no tengamos COVID, probablemente esta sea la forma de viajar. Otra cosa muy interesante y sumamente discutida es esto, ¿no? Lo que son los pasaportes de inmunidad. Muchos países, Chile, Inglaterra, bueno, ahora vamos a ver, están hablando de esto, de pasaporte de inmunidad. Incluso en la llama del 6 de mayo hubo un editorial, hay un montón de editoriales, ahora está publicando todo el mundo con este tema del COVID, y hay un montón de editoriales, y bueno, habla de esto, ¿no? De las licencias basadas en la inmunidad y los pasaportes inmunitarios. En esta editorial habla de esto, ¿no? Y como que te pondrían un sello de si tuviste COVID o no, o incluso en un futuro si estás vacunado o no estás vacunado, ¿no? Y Chile lo quiere lanzar, Inglaterra lo quiere lanzar, Alemania lo tienen como una posibilidad y lo están discutiendo bastante. Bueno, por lo menos parece interesante de hablar en esta etapa post-COVID. Otra importante editorial que leí que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Cuál es la elección de esta nueva normalidad que le llaman? Cosas interesantes de este artículo, de esta editorial que la pueden leer, es cómo va a fortalecer la protección de trabajo, cómo nos capacita en pocos minutos, o en pocos días, nos capacitó con todas las normas de bioseguridad, que la verdad que la teníamos hasta olvidada, porque, no sé, en la facultad nunca aprendimos muchas normas de bioseguridad y tal vez tengamos que pensar ir ahí a las normas de bioseguridad y formar gente ya y médicos con normas de bioseguridad. Fortaleció las instituciones, hay mayor equipamiento, todo el mundo se equipó y se equipó mucho mejor. En definitiva, la nueva normalidad aborda la seguridad física y emocional del personal de salud, y esto sin duda va a ir a la excelencia, no tengo ninguna duda que eso va a suceder. Otra de las cosas que sucede es esto, ¿no? Que hubo una gran diseminación del aprendizaje, estudios clínicos desarrollados en semanas, guías que antes duraban años en hacerse, están durando pocas semanas, artículos en tiempos impensados. Bueno, habrá que preguntarse un poco la calidad de todo esto, pero bueno, la realidad es que nos ha acelerado en una forma que antes no estábamos tan acelerados. Y bueno, todo lo que es virtual, ¿no? Este artículo habla muy bien de lo que es la telemedicina, cómo va a ser en realidad, también pone quién lo va a pagar, cómo se va a hacer, bueno, un montón de preguntas de la telemedicina, pero la editorial ya pone la telemedicina como algo que quedará en esta nueva normalidad, ¿no? Y explica cómo hace 2 décadas que se viene intentando con la telemedicina. O sea, la telemedicina no es nada nuevo. Hace años que se intenta hacer telemedicina y nunca se pudo. Y ahora, en poquitas semanas, la telemedicina ya es un hecho. Cosas que nos deja realmente este post-COVID. Otra editorial, esta misma editorial
concluye en la inequidad que hay. O sea, y esto es lo que yo me pregunto, ¿no? Habla de esta nueva normalidad y finaliza con la gran desigualdad que hay en Estados Unidos. Y como en Chicago, por ejemplo, hay un 30% de población que es afroamericana, pero que representa el 68% de las muertes por COVID. Y en Wisconsin los afroamericanos representan solamente el 6% de la población, pero son el 50% de las muertes. O sea, acá algo está pasando. ¿Qué estará pasando en Argentina? ¿Qué estará pasando con la gente de la villa que tiene COVID? O sea, hay una gran desigualdad en el mundo. En Estados Unidos, por supuesto que la hay, y todos saben que la medicina es bastante desigual porque hay que pagar bastante, y en Argentina tal vez no suceda tanto esto, o tal vez sí, no sé, tal vez lo podamos discutir al final. Después hay otros editoriales. La de Andrés Cervantes no fue de mi gran agrado porque es bastante crítico en lo que hace, pero bueno, habla de que la medicina fue creada hace 2500 años y una profesión que lo que hace es aliviar el sufrimiento. Habla mucho de que a lo mejor hacemos muchos tratamientos inútiles, cosa que no estoy tan de acuerdo, pero habla mucho de esto, ¿no? De tratar de evitar los tratamientos inútiles, y se pone muy crítico en las curvas y en las P y en todas estas cosas. Gran oportunidad para fortalecer los equipos de trabajo, y esto creo que sí es importante. Creo que todos hemos fortalecido el equipo multidisciplinario, y este sistema o sistema Sumo, el sistema que ustedes quieran, fortalece los comités de tumores. Se están fortaleciendo porque todo el mundo ya participa. Como las videollamadas aumentan la comunicación dentro y fuera del equipo, ¿no? Y esto es interesante realmente, y esto es post-COVID, y esto ya no se va a ir, ¿eh? Bueno, en cuanto a los tratamientos, hay que entender que los tratamientos deben continuar. El tema es cómo, y siempre con sentido común, por Dios, más allá de las guías, con sentido común. Es cierto que los laboratorios pueden llegar a tener un control más domiciliario. Es cierto que hay que priorizar la hormonoterapia a la quimioterapia, pero hay que tener cuidado, depende de la indicación. Es cierto que hay tratamiento en cáncer de mama que podemos hacer más hormonoterapia. Es cierto que en el caso del cáncer de próstata hay medicamentos como el Xofigo, que tampoco impactan en el sistema inmunológico, y que, bueno, sí, tal vez Predocetaxel tenga mucho más énfasis en una etapa COVID justamente. Colocar medicación en domicilio, bueno, hay ciertos medicamentos que tal vez sea probable que haya un sistema de ir a colocar un fulvestrán o algo de eso. Retrasar o recalcular los tratamientos, sobre todo en la inmunoterapia. En esta semana hemos visto un montón de trabajos cómo se puede, con dosis equivalentes, retrasar. Tengo algunos ejemplos de esto. Salieron artículos, incluso la FDA aprobó el Pembro cada 6 semanas, ¿sí? Si uno ve la dosis, la conclusión del trabajo es que pembrolizumab, 400 miligramos cada 6 semanas, es similar a los 200 miligramos que hacemos convencionalmente, ¿no? Y esto logró justamente la aprobación de FDA, ¿no? FDA larga la aprobación, y uno podría hacer 400 miligramos cada 6 semanas. Hay que ver que lo apruebe la obra social, que te dé la dosis, pero bueno, sería que el paciente, si el objetivo es que el paciente vaya menos al hospital de día, con esto claramente lo logramos. Ateso también se puede hacer cada 4 semanas a una dosis de 1680 miligramos. Yo no soy farmacéutico, pero bueno, estas curvitas se ven bastante similares, y cuando uno estudia todo esto de farmacocinética y farmacodinámica, uno ve que esta dosis de 1680 miligramos cada 4 semanas es equivalente a los 840 que hacemos en cáncer de mama, o a los 1200 que hacemos en cáncer de pulmón o en cáncer de vejiga o lo que fuese. Y bueno, y nivolumab lo mismo, ¿no? Nivolumab tiene un estudio que incluso es randomizado, que, digamos, compara la dosis de 480 miligramos cada 4 semanas a 240 miligramos cada 2 semanas, y no hay diferencia, con lo cual uno puede hacer nivolumab también cada 4 semanas. Objetivo cumplido. Queremos retrasar el tratamiento para que el paciente vaya menos. En todas las opciones, por lo menos de inmunoterapia, lo podemos hacer. Post-COVID, pre-vacuna. Es clave que nuestra institución, servicio y Ministerio de Salud, o quien corresponda, tenga un monitoreo permanente de la pandemia, con lo que suelen llamar los políticos el esquema de válvula intermitente. Es decir, que tengamos un testeo permanente o un monitoreo permanente, decir, bueno, ¿qué número de camas están ocupadas? ¿Qué tasa de duplicación de contagio hay? ¿Qué número de muertos hay? Entonces, bueno, hay que volver a aislamiento, hay que frenar un poco
digamos, alguna actividad, ¿sí? Todo esto con el esfuerzo puesto en testear. O sea, no es fácil, pero hay que tratar de testear lo máximo que podamos. Hay guías que hablan, incluso europeas, que hablan de que cuando vos estás por empezar un tratamiento de quimioterapia deberías testear al paciente si tiene COVID o no tiene COVID. Yo lo veo lejos en Argentina eso, pero bueno, la cirugía está claro que uno antes de entrar a un paciente al quirófano debería testearlo para ver si tiene COVID o no tiene COVID. Entonces, esto de esquema de válvula intermitente me pareció algo interesante que leí y que hay que hacerlo a nivel, y esto hay que hacerlo a nivel del ministerio, a nivel del hospital, ¿sí? Y hay algunos ejemplos de esto que he tomado. En el mundo post-pandemia me queda claro dos cosas, digamos. Me queda claro que hay la mega revolución de la educación, ¿sí? Nos tenemos que preparar para esto porque hay una mega revolución y va a estar, y que el patriotismo ya no está en lo militar, sino en lo científico, ¿sí? Y está claro esto, o sea, tenemos que volver a apostar e invertir en la ciencia. No queda otra, digamos, no hay otra posibilidad. Y eso digamos, lo llevo a nuestros consultorios, nuestros hospitales de día, nuestros centros de investigación. O sea, vamos a tener que invertir en esto de vuelta y volver a hacer que la tecnología esté en estos lugares, tanto macro como micro, ¿no? Desde un hospital muy grande hasta un centro muy chiquitito. Esta se la robé al doctor Lastiri, lo confieso, porque me pareció súper práctica y porque él me dio su presentación y yo lo usé. Medidas prácticas de protección, ¿no? En este post-COVID. Controles diferidos, ¿sí? Esto que decíamos, tratar de controlar a los pacientes que no tengan mucho apuro, tratar de hacerlo después. Telemedicina, ¿sí? Implicancias médico-legales, comerciales, bueno, lo que decíamos de recién. Un triage telefónico presencial que siempre tiene que estar. Estudios cuando son necesarios en horarios protegidos. Entonces, si hacemos una tomografía, tener horario para los pacientes oncológicos sería una buena opción. El hospital de día, tratar de tener, como digo yo, al 50%. Claro que eso aumentará los horarios de trabajo, pero bueno, tratar de tener a distancia social, sin acompañantes, con turnos bien separados. Limpieza intensiva, súper intensiva, se ve el paciente, hay que limpiar correctamente, vuelve a entrar otro paciente. Pero claro, esto lo deberíamos haber hecho siempre en realidad. O sea, esto quedará, pero esto lo tendríamos que haber hecho siempre. Cambio de tratamiento oral, subcutáneo o intramuscular, ¿sí? Se recomienda y es aconsejable hacerlo. Los tratamientos lo más cortos posible. Tratamientos domiciliarios, no cualquiera, pero hay muchos tratamientos que podríamos hacer. Prevenir racionalmente la toxicidad, usar más factores estimulantes de colonia. Prolongar tratamientos para postergar la cirugía, lo dicen las guías, hacer más neoadjuvancia, estirar un poco más la neoadjuvancia. Pero claro, guarda, porque las guías son en Italia o en España que tienen 1000 muertos por día. Yo no sé si, supongamos, en La Rioja que tengo 60 casos de COVID, tengo que atrasar una cirugía. Entonces, de vuelta, sentido común, ¿sí? Vacaciones para los pacientes, bueno, pero complicado, vacaciones en la casa, porque no se puede tomar vacaciones de nada. Fíjense en el informe que llega al Hospital Italiano de Buenos Aires todos los días. Esto le llega al doctor Lastiri y a todos los miembros que tiene que tener, lo pongo como ejemplo, ¿no? O sea, ¿y por qué es esto importante? Porque vos tenés que tener bien informado a tu personal de salud. Bien, pero lo tenés que tener informado al que maneja la limpieza, a la enfermera y al jefe de servicio, ¿sí? Entonces, fíjense en esto después, a lo mejor el doctor Lastiri nos puede decir qué útil que es, ¿no? Pero bueno, total de casos confirmados, las altas que se dieron el día, los fallecidos, los pacientes que están internados actualmente, les hacen curva, ¿sí? Curva de las camas, cómo van las camas hospitalarias en la segunda quincena de mayo, en la primera quincena de mayo, o sea, todos los días entran al hospital y se encuentran con un mail con toda la información de cuántos pacientes hay, cuántas altas hay, cuántas camas en UTI sobra, cuántas camas en UTI están ocupadas. O sea, a mí me parece que esto es clave y es importantísimo mantener a tu equipo médico, llámese equipo médico a todos, absolutamente informados. Ya estamos terminando. Otros tratamientos oncológicos y estrategias. La cirugía. Se propone diferir la cirugía cuando es posible. El testeo debe ser implementado. El triage personal es importante. Implicar un riesgo mayor que los pacientes como para los profesionales. Si se interviene por razones de necesidad paciente COVID positivo, los
los médicos que traten pacientes COVID positivo tienen que tener absolutamente todo. La mortalidad de los 30 primeros días es alta, y esto es real, de los postquirúrgicos. La indicación quirúrgica se flexibiliza de acuerdo a la relación que vayamos teniendo con la pandemia. La radioterapia también sacó guías, ¿sí? Cuando esté indicada debe efectuarse. No tenemos que retrasar radioterapia, o sea, si está indicada hay que hacerla. El triage se hace como en todos lados. Se plantea horarios extendidos, tal vez tratamientos hipofraccionados, ¿sí? El respeto de la distancia social, el uso de barbijo, todo lo que tiene que ser las normas de bioseguridad, tienen que estar absolutamente bien reglamentadas. Planteo de trabajo rotativo para todas las áreas de salud, si es posible, para reducir el riesgo. O sea, tenemos que aumentar los horarios, rotar las personas, ¿sí? Y tratar que esto se pueda cumplir en cada institución, repito, tanto en instituciones, en mega instituciones, como instituciones mucho más chicas. Nada, no nos olvidemos el mosquito, porque yo entiendo perfectamente lo que es el COVID, entiendo perfectamente que es un problema, pero las curvas de este mosquito, de lo que es el dengue, nos está generando un montón de pacientes internados, o sea, realmente este es otro problema que lo quise poner un poco discutiéndolo con el doctor Lastiri, porque este también es un tema que no hay que olvidar, ¿no? El dengue, Misiones, Jujuy, La Rioja, o sea, yo sinceramente reconozco, no he tenido un caso de COVID y cáncer, y he tenido innumerables casos de dengue y cáncer, y el dengue es una patología que te tira a la cama, te deja, digamos, en performance 3, o sea, realmente te genera una astenia que no le puedes hacer absolutamente nada al paciente, ¿no? Un tema que no quería olvidar. Bueno, como conclusión y como opinión personal, no vamos a tener experiencia previa en COVID, todo vamos a tener que ir haciéndola a medida que esto vaya avanzando, así que tendremos que tomar decisiones con mayor discusión multidisciplinaria. Todo lo que leemos es válido, pero no es lo que estamos acostumbrados, por lo cual, vuelvo a repetir, más allá de todo lo que leamos, el sentido común va a tener que ir primero, porque si no, esto no va a funcionar. Me parece válido que los pacientes pasen o utilicen tratamiento bioral, espaciar la medicación es bastante lógico, ¿sí? Habrá que ver el tema de las aprobaciones, de que las obras sociales nos entreguen las dosis que tenemos que tener. En mi opinión, me gustan las guías locales, pero entiendo que son guías, y es muy importante que para pasar esta pandemia nunca paremos de aprender, sigamos hablando de oncología, sigamos hablando de lo que nosotros sabemos hacer, porque, claro, hay tanta información sobre COVID que es fundamental que la tengamos, pero no nos olvidemos que somos oncólogos y en el post-COVID tenemos que seguir haciendo oncología como lo hicimos en el COVID, porque, repito lo que dije al principio, nunca frenamos la oncología, el oncólogo siguió trabajando. Nada, nos cuidemos todos, ¿no? Cuidémonos, usemos las normas de bioseguridad, porque realmente esto es fundamental que todos nos cuidemos. Gracias, muchas gracias. Bueno, Diego, no sé si me escuchás. Te escucho perfecto. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Para los que quieran hacer preguntas, con mucho gusto las pueden empezar a hacer. Son escritas. Yo me voy a reservar para hacer un comentario al final. A mí me gustaría que vos nos expliques, te iba a decir Pepe, pero bueno, te voy a decir José. Pepe. Me gustaría que nos expliques un poco este informe que te llega y si es útil, si no es útil, un poco. A mí me gustaría, yo fui el presentador, pero me gustaría escuchar un poco tu experiencia. Me pareció muy interesante esto del informe que recibís. Me has mandado varios informes de esto y cómo esto puede ir cambiando el día a día la práctica, ¿no? Nosotros básicamente, institucionalmente, tenemos informes diarios que se están dando a pocos días después de instalada la pandemia. Obviamente vos marcaste algo claramente. La información es el principal mecanismo que te permite, digamos, regir y conducir las normas de ese momento y de lo que se viene. Hoy por hoy estamos viviendo una enfermedad desconocida que nos empobrece, que nos mata, que nos genera temor y nos paraliza. Entonces, la información médica, nosotros todos los días lo que recibimos son la cantidad de pacientes que se diagnostican nuevos,
el número total de pacientes. El hospital italiano, desde que empezó más o menos el 5 de marzo con todo esto, tenemos casi 100 pacientes, de los cuales han fallecido sido 7. La edad promedio es de 89 años de los fallecidos. Tuvimos solamente 2 pacientes con cáncer, uno con una leucemia linfática crónica, que falleció, y otro con un cáncer de próstata que había completado poco tiempo antes la radioterapia, que tuvo una enfermedad absolutamente banal e indolente sin ningún inconveniente. El hospital italiano tiene una entidad en San Justo. En este momento, de los 100 pacientes diagnosticados, solo permanecen, creo que 30 internados, de los cuales solo 3 pacientes están en terapia intensiva en situación compleja, y la mortalidad de los pacientes que nosotros vemos es de alrededor del 7%, aproximadamente ese número. Este valor nos permite planear la estrategia. Nosotros tenemos en este momento solamente un 30% de la expectativa de carga, y yo creo que esto es un dato fundamental que tiene que ver con el post-COVID. No hay que olvidarse que las enfermedades infecciosas dentro del planeta ocupan un 22% de las enfermedades. Esta epidemia va a modificar esto, pero aparte va a pasar algo. Cuando este COVID desaparezca, va a haber una sobrecarga de las otras patologías. ¿Qué capacidad de atención va a tener el sistema de salud en esta patología? No lo sabemos, y esto debe ser tenido claramente en cuenta. Yo creo que esta pandemia puso en evidencia la inequidad y la falla de los sistemas de salud. Y todavía en la pospandemia lo que se va a notar es cuando los pacientes cardiológicos, los pacientes con enfermedades hepáticas, los trasplantados necesiten atención, ¿qué va a quedar del sistema de salud para poder atenderlo? Yo, Pepe, no me imagino lo que va a ser septiembre, por ejemplo. Yo creo que vamos a tener el consultorio y las cosas, porque todo este freno que se generó estos primeros días, a mí me preocupa septiembre por poner septiembre, que vamos a tener un pico de casos oncológicos, porque bueno, no sé en Buenos Aires, pero acá hubo muchas semanas de freno total, ¿eh? Es así, es así. Yo creo que hay una cantidad enorme de preguntas, con lo cual a mí me interesaría muchísimo contarte algunas para que vos las vayas contestando, digo. Y si necesitas Claro. alguna ayuda en alguna cosa, la compartimos. Acá el doctor Alberto Cubero pregunta, en el 2011, las Naciones Unidas declaró, digamos, que el acceso a Internet es un derecho humano más. ¿Qué opinión, digamos, te merece ese comentario al respecto, digamos? Lo dije recién, creo que lo declaró, pero que no en la práctica no se da, y creo que ya está, es un derecho humano más. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él, lo dije en mi presentación, no podemos no tener internet y no podemos no tener buen internet. Pregunta, ¿qué opinás de la neoadyuvancia en términos de hormonoterapia? ¿Y qué biomarcador se podría utilizar, digamos, para valorar la respuesta especialmente en el tema de mama? Dice, hablando de neoadyuvancia hormonal en cáncer de mama, sabemos que la respuesta parcial es de alrededor del 7 al 10%, por lo cual, ¿qué biomarcador podríamos utilizar para valorar la respuesta? Mira, primero, la neoadyuvancia con hormonoterapia se puede hacer, y en las guías justamente recomiendan, pero no tenés ningún biomarcador más allá de los receptores hormonales positivos. Lo que tenés que hacer es ir viendo lo que tiene de bueno la neoadyuvancia en mama, es que lo vas viendo en tu consultorio, vas viendo cómo se va achicando vos. Lo que sí tengo que decirte que yo, para cambiar una conducta de un paciente para hacer una neoadyuvancia, tengo que estar plagado de COVID. O sea, yo en Jujuy, que hay 5 casos de COVID, 5 casos nada más, yo no haría una neoadyuvancia de hormonoterapia. En Capital Federal, que hay un montón de casos, sí la haría. Por eso, la hormonoterapia, para responder la pregunta, ¿la neoadyuvancia con hormonoterapia es válida? Sí, en el contexto de una pandemia importante. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente. Acá pregunta Evangelina Saint Paul, ¿cuál es el equipo de protección que utilizan en consultorio? Bueno, nosotros normalmente lo que se recomienda es usar un barbijo. En el consultorio oncológico podés no usar N95, porque el N95 podés usarlo, digamos, se recomienda con el paciente COVID positivo, digamos, lo que atienden COVID. Sin embargo, eso es muy variable. Hay un artículo que publicaron varios oncólogos de Argentina, sumamente interesante, de cuántos teníamos barbijo, cuántos no tenían barbijo, las instituciones daban barbijo. Es bastante crítico ese artículo porque es una realidad. En el consultorio, lo que nosotros estamos haciendo es barbijo quirúrgico,
y nosotros usamos máscara facial, la estamos utilizando, y bueno, y con eso creo que es válido para un consultorio de oncológico. Ahora, si voy a hacer un consultorio de infectología, seguramente eso no va a ser posible, ¿no? No sé ustedes, Pepe, ¿qué están usando? No, yo les cuento una cosa, nosotros tenemos dos prácticas, nosotros estamos forzando mucho la telemedicina, que tiene un impacto complejo, porque para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos 3.000 preparaciones oncológicas por mes, de los cuales representan más o menos 1.000 quimioterapias por mes, 1.000 pacientes que hacen quimioterapia. Nosotros hacemos un triage telefónico antes del acceso al paciente. En este momento no tenemos consultas presenciales, están suspendidas, todo es telemedicina. Las consultas presenciales que no están prohibidas están reguladas por la comunicación entre el paciente. Entonces nosotros tenemos un área de consultorios que está totalmente vacía, muy grande, tiene aproximadamente 50 consultorios que cuando necesitamos, el paciente se conecta con nosotros, lo citamos y el paciente está muy cómodo y está solo, con lo cual no corre riesgo. Lo más importante es la distancia social, el uso de barbijo quirúrgico, lavado de manos, limpieza de la superficie. Nosotros llegamos al consultorio, nos lavamos las manos, limpiamos el escritorio con alcohol, el paciente se sienta, mantenemos una conversación, lo examinamos al paciente, nos lavamos las manos, cuando el paciente se retira limpiamos el escritorio y nada más. La distancia es lo más importante y siempre hacer un triage para no tener sorpresa, porque el problema es la sorpresa, cuando nos enteramos que el paciente está sintomático. Cuando el paciente requiere una consulta presencial, efectuamos una clasificación del paciente para poder atenderlo. Y no tenemos ningún inconveniente. Para que tengan una idea, en el hospital donde yo trabajo, 14.300 personas trabajan entre médicos y empleados administrativos. Hay 29 casos COVID positivos, de los cuales, lo voy a redondear, solo 4 se infectaron por contacto directo con los pacientes, el resto fueron todos casos externos y 3 pacientes fueron en el área de extracciones por un paciente no informó en el triage y se contaminaron en la primera etapa. Todos los pacientes se han recuperado y tenemos una tasa de infección que es groseramente por debajo de los estándares, pero dado la alto, digamos, exigencia de control. Hay 500 personas que trabajan en el hospital que están en licencia, dado que tienen factores de riesgo, y vuelvo a insistir, solo 3 pacientes se infectaron dentro de la institución y hemos tenido la suerte de no tener profesionales infectados interprofesionales, que eso es una entidad que es la que más está dominando el escenario ahora. Y me parece un tema importante. Acá hay una pregunta que dicen, para Diego, ¿cómo hacemos con los pacientes que viven en el interior y se atienden en Buenos Aires encontrándose en tratamiento activo de quimioterapia? Nosotros también tenemos problemas con la gente del interior y habrá que valorar cada patología y la urgencia, pero bueno, lo ideal sería que sean referidos a los lugares locales. Habrá que ver por qué se está yendo a Buenos Aires para ser tratado. Tema complejo, la distancia. Nosotros también vivimos en una provincia con mucha distancia, han cerrado las fronteras de todos lados y hay que andar haciendo certificados, hay que andar haciendo un montón de cosas para que los pacientes pasen. Yo vuelvo a decir lo mismo, me parece que ahí está el sentido común. O sea, si yo estoy tratando a un paciente que hay un comentario que hace Julia Ismael. No, completa, Diego, perdón. No, eso nada más, que hay que intentar que los pacientes, en la medida de lo posible, habrá que ver el caso, pero que sigan yendo y que sigan haciendo el tratamiento, eso. Yo completando nada más un dato, es sumamente importante entender de que cada institución tiene un escenario, que cada ciudad tiene un escenario, cada provincia tiene un escenario y el país tiene un escenario. Nosotros estamos viviendo un escenario hoy totalmente diferente que otros países, independientemente de esta pendiente que estamos viviendo, que en realidad está claramente relacionada con zonas de aglomeración poblacional. Los geriátricos, las comunidades como pueden ser las villas, seguramente en algún momento los núcleos carcelarios, es decir, lugares donde conurbano, donde hay menor culturalización, hay menor trabajo y hay mayor aglomeración de personas. Con lo cual, independientemente de que ahí hay que concentrar toda la energía para controlar la enfermedad, el resto del país tiene un escenario totalmente distinto y nuestros números por ahora son totalmente holgados. El problema es qué va a pasar con la atención de la otra patología, que hoy por hoy está totalmente distraída. Acá aparece un comentario de Julia Ismael, ex directora del Instituto Nacional del Cáncer, que también es oncóloga clínica, pone que no obstante, Diego, las clínicas
si están fundadas en revisión sistemática de la literatura, se ubican en la cima de la pirámide e incluso por encima de ensayos clínicos randomizados. Las guías tienen la ventaja de adaptación local de la evidencia a través del acuerdo con expertos. ¿Querés decir alguna cosa? No, recomiendo la guía que manejó ella, digamos, que impulsó ella. La verdad que las guías que sacaron las asociaciones salió hace, la verdad que no lo pude poner en mi presentación porque la tenía que tener lista antes, pero salió hace poquitos días, un día o 2 días, y la verdad es que están súper prácticas a lo nuestro, ¿no? Repito, las guías locales que se hicieron, la del Fleming también, y estas guías que se hicieron entre varias sociedades, no solamente la nuestra, sino las otras sociedades de urología, de cirugía, se trabajó muy bien y se trabajó en tiempo récord. O sea, yo nunca imaginé que una guía pueda salir en una semana en la forma que salió. Nada. Aparte, Julio Ismael de esto sabe muchísimo más que yo. Yo creo que hay algunos aspectos para discutir de ese comentario que hace Julio. Yo no tengo ninguna duda que lo que dice es así. Sin embargo, quiero hacer una observación. Nosotros, digamos, tuvimos la experiencia con el MERS y con el SARS, que es una experiencia indirecta, porque debo reconocer que nosotros, el único coronavirus que conocemos es el que está ligado a episodios de resfrío y que había sido subestimado. Debo reconocer que la primera entidad que uno tiene que analizar es el manejo de la pandemia en manos de políticos. Yo creo que vos lo comentaste claramente, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en los Estados Unidos, y lo que pasó en Inglaterra pone claramente en evidencia cuando los políticos se independizan de los científicos. No tengo ninguna duda que las guías son impecables, pero las guías son el producto de la integración del conocimiento científico en base a otras patologías infecciosas. No solamente esto, también ha influenciado el SARS, ha influenciado el MERS. Quiero hacer una observación de esto aparte. No se sabe si la inmunidad por el coronavirus que nos está afectando en este momento, del COVID-19, va a ser definitiva. Si la vacuna va a inmunizar definitivamente a los pacientes. O va a ser una inmunidad transitoria y va a permitir que los próximos episodios sean pausisintomáticos o mucho más limitados. Yo debo reconocer que hay pacientes en el hospital italiano que ya llevan 30 días y siguen, digamos, con PCR positiva, totalmente asintomáticos y clínicamente curados. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los pacientes? Estamos aprendiendo. Yo creo que hay que ser profundamente cautos. Y no tengo ninguna duda de que las guías son una referencia que rápidamente nos posicionan, pero todavía de esta enfermedad en especial estamos aprendiendo todos los días, porque estamos inmersos en ella. No sabemos lo que va a pasar dentro de 15 días. Pepe, a lo mejor, no sé si malinterpretó. Yo cuando hablo de sentido común, no hablo que el sentido común es más importante que una guía o que un estudio randomizado. Pero como todo, si vos a esa guía no le pones sentido común, esa guía pierde valor. Por supuesto que el sentido común te lo da también tu conocimiento científico, ¿sí? No. Un sentido común en esto tiene que tener evidencia científica y las guías te dan un poco de esa evidencia científica, ¿no? Pero por supuesto que la guía es sumamente importante y te practica, pero yo no me imagino, en Catamarca no hay casos, y yo no sé si vos no tenés caso, tenés que retrasar una cirugía de cáncer porque no tenés, y si no tenés caso, porque la guía te dice que lo tenés que atrasar. ¿Entendés lo que te digo? Efectivamente. No sé si hay alguna otra pregunta. No, me parece que no hay ninguna otra pregunta. Acá sí hay otra pregunta, perdón. Para los pacientes que están en tratamiento activo, la demora en la provisión de medicamentos por parte del Estado. PAMI, Obras Sociales Provinciales, prepagos, está preguntando. Eduardo Ortiz de La Pampa. No tengo mucho para decir por eso, no debería estar demorado, deberíamos poner todos los esfuerzos para no demorar, pero la realidad es que demora, a ver, no quiero ser muy crítico, pero demoraba antes el COVID, esas cosas a veces. Entonces, ¿qué esperamos con el COVID, digamos? Y el post-COVID, y bueno, sí, puede ser que mucha gente use el pretexto esto del COVID para otras cosas, pero bueno, nada, uno tiene que aconsejar que no se debería demorar absolutamente nada. En la práctica esto puede suceder. Habrá parte en un primer momento por los transportes, no lo niego, y esto habrá sido demora en algún punto. Pero bueno, ahora también PAMI está aceptando
las fotos de las recetas con fotos. O sea, a lo mejor algo positivo sale de todo esto, digamos, pero no debería demorarse en ningún tratamiento por este tema. Acá hay otra pregunta, Diego. Si ha habido algún reporte acerca de la mortalidad en pacientes oncológicos con inmunoterapia versus aquellos que no usan inmunoterapia. Sí, hay reportes y hay artículos, y tenés de las dos, pero digamos, se habló, hay un artículo que salió, incluso publicado en el ACR, en el Congreso hace muy poquito, de pacientes tratados con inmunoterapia, y ahí no se vio aumento de la mortalidad en esos pacientes tratados con inmunoterapia. Pero de vuelta, muy heterogéneo, muchas patologías. Yo no sé si se puede sacar una conclusión de eso. Pero bueno, la conclusión de ese artículo es que la inmunoterapia no impactaría en la mortalidad cuando uno ve la inmunoterapia en sí. Pero bueno, el cáncer sabemos que tiene más mortalidad de COVID que los pacientes que no tienen cáncer. Acá te hace otra pregunta Martín Ángel. En el hipotético caso de que puedas hacer testeo en los pacientes que van a iniciar tratamiento, ¿lo harías? Sí. ¿Para los que inician quimioterapia solamente o los que inician agentes no inmunosupresores? No, la verdad que si yo pudiera hacer testeo, se lo haría a todos. A todos. No. Si tuviera que seleccionar, sí seleccionaría los grupos de mayor riesgo, digamos. Sí. Como no se lo podría hacer a todos, porque seguramente es finito esto y lo económico impacta, primero, me los guardaría para los prequirúrgicos seguro, si tendría que usar en ese orden. Y después los pacientes que están por hacer quimioterapia, que son quimioterapias muy inmunosupresoras, los tendría que testear, sí, los testearía sin duda. Si podría testearlo, testearía. Sí, yo creo que es un tema sumamente complejo porque el costo del testeo es elevadísimo. Ahí está. En Italia, por ejemplo, ya empiezan a hacer escalas de qué grupos de pacientes se testean y están testeando, por ejemplo, los pacientes hematológicos incluso los testean semanalmente. Un dato fundamental es que en el hospital donde yo trabajo, ningún paciente se opera si no tiene testeo previo. Los pacientes que van a hacer trasplante de médula están todos testeados. Una vez que ingresan a la unidad, no hay que olvidarse que la primera semana del paciente que está contagiado, muchas veces el testeo es negativo. El paciente tiene una ventana que ronda entre los 2 días y los 14 días para el inicio de síntomas, 15 días, y la primera semana muchos de estos pacientes tienen testeo negativo, con PCR negativa, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado de que estos pacientes no corran riesgo, con lo cual si los pacientes están en aislamiento se les repite a la semana. Pero el paciente si ya estuvo trasplantado, digamos, es sumamente complejo. Acá hay otra pregunta que dice, buenas tardes, un comentario solamente. En Paraguay, solo 10 muertos, en el Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay, y los casos sospechosos fueron todos negativos en el test, pone. Bien por ellos. Sí, yo creo que en realidad hay que ver, es muy difícil poder opinar de otro país porque no conocemos qué es lo que está pasando, no sabemos cómo es el cierre de fronteras, no conocemos cómo están manejando la información. Me resulta sumamente extraño, por ejemplo, situaciones como tenemos nosotros, que hay provincias donde tenemos una crisis enorme, como es el caso del Chaco, y en Formosa no hay casos. Sí, tal cual. Con lo cual es raro, y probablemente la información que recibamos del Paraguay o la información que recibimos de Bolivia tenga cierta carencia de información. Lo que está pasando en Brasil, que está incendiado por el número de casos que aparecen todos los días, Rusia, lo que está pasando, es probable que haya falla en la comunicación o en la denuncia de casos sistemáticos. Bueno, el testeo. Acá hay otra pregunta de Patricia Vega que dice, los hisopados nasofaringeo y orofaringeo para PCR, para SARS-CoV-2, ¿lo cubren las obras sociales? Y si no lo cubren las obras sociales, ¿cuál es el costo? Ejemplo, para hacer una esperiometría o cirugía. Mira, acá en La Rioja todo es público, todo es ministerial. El ministerio tomó incluso un hospital privado y lo hizo para COVID y todo lo hace el ministerio. No sé en tu caso, que sé que ustedes lo hacen privado y el laboratorio, tal vez la puedes responder más vos que yo a esa pregunta. Yo les voy a contar una cosa, no se los puedo contestar a todos. Lo que sí les puedo decir es que muchísimos tienen cobertura sin ningún problema. La cobertura médica del plan de salud del italiano ni se discute. Aparte, hay que analizarlo en otro contexto. Es costo efectiva. Es decir, poder diagnosticar un paciente con una tasa de sospecha importante o evitar una catástrofe me parece que no se discute. Yo creo que hay criterios para hacer esto. Nosotros debo reconocer que en el hospital
para hacer quimioterapia los pacientes no se están testeando, salvo los pacientes oncohematológicos que se testean muchísimo. Y otra pregunta, por ejemplo, que están haciendo acá, que es interesante, ¿qué pasa con la espirometría o la cirugía? Para cirugía se hacen en todas las cirugías, porque esto protege al equipo de salud y protege la morbimortalidad que tienen los pacientes en esta situación. Sí. Acá Rosana Sara te pregunta si antes de indicar la quimioterapia en las ciudades, bueno, ya la pregunta esa está contestada. Así que... ¿No hay un cóctel, nada, para que vayamos a hacer? No. Yo no sé si querés hacer algún comentario más, Dieguito. No, la verdad que no, me parece que es interesante la discusión, me parece que lo vamos a vivir, me parece que ahora tendremos la experiencia del post-ASCO virtual, del ASCO virtual, del post-ASCO que organiza la Asociación Argentina virtual, y creo que por ahora, nada, tenemos que engancharnos con lo virtual. Yo tengo mis dudas qué va a pasar o cómo va a ser el mix entre lo virtual y lo presencial. Me genera dudas, sé que lo presencial genera ganancias económicas, con lo cual yo no creo que ASCO pase siempre a ser virtual, va a ser presencial. Nada, pero estoy convencido que todo esto va a salir bien y va a ser va a ser todo más positivo, ¿no? Yo creo que solamente quiero hacer una reflexión final de algo que es lo que más me preocupa. Nosotros estamos teniendo esta charla ahora y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en 15 días. Por ahí dentro de 15 días tenemos que dar la charla y la tenemos que cambiar totalmente porque nuestra situación epidemiológica es totalmente distinta. Hay países donde están teniendo 200, 300 muertes por día y están abriendo la economía y están abriendo los mercados para mantener la economía. Vos ya lo dijiste en tu charla, la economía no es la que tiene el protagonismo. Yo tengo mucho miedo de que la política se lleve por delante a la ciencia y que esto nos coloque en una situación de riesgo extremadamente alta. Yo creo que acá, como vos bien dijiste también, el sentido común es fundamental. Como bien dijo Julia, las guías son claves, no tengo ninguna duda, y quiero defender esa posición porque me parece que es un recurso inmediato y que no va a dar respuesta. Y otra cosa que voy a volver a decir es qué es lo que va a pasar cuando termine esto y la salud tenga que compensar toda la patología que no ha tratado. ¿Cuál va a ser la morbilidad y la mortalidad de la patología que no se ha tratado? El mejor ejemplo es todo lo que estamos aumentando de kilos estando en nuestra casa. ¿Qué impacto va a tener en nuestra salud en los próximos meses? Y bueno, no, la verdad que uno no lo puede contestar. Dieguito, ¿te puedes despedir? Nada, totalmente de acuerdo con ustedes. Agradecer a todos los organizadores, a la Asociación Argentina de Oncología una vez más por darme la posibilidad. Nada, agradecer y un fuerte abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, les envío un gran abrazo a la distancia y muchas gracias por participar y por haber preguntado. Y gracias al Laboratorio Bayer y a la asociación que nos da esta oportunidad. Nada más. Chao. Chau, chau.